Amigos, bienvenidos a un nuevo video acerca de los compradores de vivienda nueva en Colombia. Si usted está pensando en adquirir vivienda nueva, se acerca una constructora y celebrará un contrato de adquisición de vivienda nueva para usted o su grupo familiar. Este video le interesa. Recuerda que somos Carlos Hernández Abogados, una firma de abogados que se especializa en temas de derecho inmobiliario, en temas de derecho de insolvencia, reorganizaciones, liquidaciones y áreas correspondientes al derecho comercial, al derecho del consumo, y estamos para apoyarlo. Este video había sido solicitado por todos nuestros seguidores para que aclaráramos un poco cuáles son las normas protectoras para todas estas personas que no solamente ponen sus recursos, sino que ponen sus sueños, ponen sus expectativas en dijéramos, para muchas personas es el contrato más, sino uno de los más importantes en su vida a celebrar. Por lo tanto, esa expectativa, ese ánimo que le ponen las personas, pues a veces se ve defraudado por muchas constructoras y muchas entidades fiduciarias, que todo el mundo, al momento de no existir los recursos, todo el mundo saca sus objeciones, pone sus peros, y muchas veces los dineros se ven sin devolución, los proyectos no se terminan, en fin. Existe constructoras muy serias, con proyectos muy sólidos, en los cuales, y fiduciarias muy sólidas y muy claras, que efectivamente se va hasta el final y se logra el cometido. La persona compra, adquiere la vivienda, verifica el tema, pues finalmente logra el objetivo. Pero muchas otras veces vemos gran cantidad de proyectos con deficiencias, con imperfectos, con reclamaciones de todo tipo que generan perjuicios. Recuerda seguirnos en YouTube, en nuestro canal Carlos Hernández Abogados. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok para que estés actualizado en todo este tipo de temas que nuestra área de práctica pues nos impone compartir con ustedes y con todos nuestros seguidores. Dale like, suscríbete por favor, haznos comentarios, pregúntanos, coméntanos situaciones que hayas tenido en torno a este tipo de situaciones. Esperamos que se enfrenten de la mejor manera y con el mayor éxito posible. Bien, el objetivo principal de este video consiste en que usted conozca, como nuestro seguidor y todo el público en general, que conozca cuáles son las normas que protegen al comprador de vivienda nueva en Colombia. Bien, tenemos que, para abordar este tema, existen varias etapas en las que se celebraría diversos tipos de contratos. Lo más usual es que la persona natural o jurídica pues acuda a un proyecto determinado X en el que se piensa construir viviendas, o en el que se piensa realizar un proyecto de vivienda generalmente. Estos proyectos, pues ¿cómo inicia todo? Con un lote, con una sala de ventas o de preventas, en la cual se pone de presente página web, folletos e información, porque existen unos desarrolladores del proyecto que son los constructores, y también unas personas que pueden ser o no, o confluir, muchas veces son constructoras ellas mismas las que promocionan el proyecto, o puede ser entidades o personas jurídicas que, como inmobiliarias, que desarrollan la venta del proyecto. Entonces, en esta primera etapa es importante que las personas que van a adquirir la vivienda pues se daten y se asesoren. No busque asesoría, pues ya si le toca posteriormente, pues le toca, pero lo ideal es no buscar la asesoría al final, cuando ya hay muy poco que hacer, aunque siempre existen muchas alternativas para realizar y para reclamar y para hacer valer sus derechos. Pero lo ideal es que usted se acompañe desde el principio y por lo menos entienda qué es lo que debe seguir, qué es la normativa que regula el tema. Bien, veamos que
Para las etapas que se van a seguir subsiguientemente para la adquisición de vivienda, podemos clasificarlo en diversas etapas así. Una primera etapa, que es la etapa precontractual. En la etapa precontractual, ¿qué se suele ocurrir? Llega un potencial comprador a un proyecto de vivienda y se engancha mediante ¿qué? Mediante primero, como lo decía, la página web, la información que se da por la página web, se engancha por los folletos publicitarios y además por la inducción que le da o que le ofrece el vendedor del proyecto. Ahora bien, cuando le muestran la casa modelo o el apartamento modelo, pues allí le van a dar unas especificaciones. En veces, cuando ya la persona va a contratar, no le aclaran muy bien y aquí ya empezamos a verificar la situación. Entonces, ¿cuáles son los derechos que usted tiene cuando va a adquirir en esa etapa precontractual? Uno de los derechos es el derecho a la información. Vamos a clasificar para un mejor entendimiento toda la normatividad que regula el tema. Entonces vamos a ponerlo, dijéramos, como una jerarquía de mayor a menor. ¿Qué es mayor aquí? ¿Qué norma ocupa la mayor jerarquía? La mayor jerarquía es la Constitución Nacional y ella en el artículo 51 habla de vivienda digna y también, entonces cuando me hablan de vivienda digna toca derechos fundamentales como la dignidad humana. Entonces mire que hay unos derechos constitucionales supralegales de mayor envergadura, de mayor categoría en normas. De allí vienen las normas del derecho del consumo. El derecho del consumo está regulado por la ley 1480 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Adicionalmente, unas circulares básicas y que se han incorporado en el año 2012, posteriormente el año 2016 con la ley de vivienda segura y diversos fallos que ha tenido la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una entidad en Colombia que cumple una doble función administrativa y de juez de la República. Es decir, que mediante un proceso con una actividad jurisdiccional como un juez de la República, practica pruebas, se puede radicar una demanda, contestación a la demanda, periodo probatorio, análisis de prueba, alegatos de conclusión y sentencia como si se hiciera ante un juez civil del circuito o civil municipal de la localidad en la que esté ubicada el inmueble o la persona que haya comprado. Entonces mire, la Superintendencia de Industria y Comercio cumple un papel fundamental y existen diversos fallos a lo largo de estos últimos 10, 15, 20 años en la que se ha protegido bastante los derechos del consumidor. Entonces, mire, la principal regulación es el derecho del consumo. Adicionalmente, en los proyectos de vivienda, pues usted va al proyecto y el constructor le dice, los dineros lo depositan en una fiducia. Quiere decir que hay una entidad fiduciaria que son entidades bancarias especializadas en el tema fiduciario, es decir, en administrar recursos para que se desarrolle o se lleve a cabo el proyecto de vivienda. Y abro comillas, esté seguro el dinero, no se vaya a embolatar, muchas veces se embolata, entonces esté seguro el dinero y los recursos se entreguen al constructor cuando se cumpla un punto de equilibrio y mediante las instrucciones o el contrato de fiducia que realiza o celebra el constructor con la entidad fiduciaria. Entonces allí mire que ya se involucra un actor distinto que supuestamente va a garantizar los dineros de la obra y este será la fiduciaria. Por lo tanto, usted también, aparte de la relación de consumo que regula la ley 1480-2011, también está regulado por otra normatividad y otra relación de consumo de consumidor financiero y protegido por las leyes de consumidor financiero, la ley 1328-2009, que es la que regula todo el tema del consumidor financiero. Bien, entonces en principio usted está protegido por este tipo de normatividades. ¿Y qué dice esta normatividad en principio? Antes que hablar de una promesa de compraventa y de una compraventa como tal, que eso será en el periodo consecuente o consiguiente,
que es el periodo contractual. Digamos que este periodo precontractual, que también hay unos contratos, pero que generalmente son de ¿qué? Son de cesión, son de adhesión, y donde le dicen que a usted le van a ceder un área o que usted va a ser un inversor adherente o cesionario de área específica. Entonces allí vienen las confusiones, porque la persona generalmente piensa que lo que está celebrando es una promesa de compra-venta y que le están vendiendo su inmueble, y en principio muchas veces uno se queda sorprendido cuando hay veces que llega personas y le dicen a uno, yo pensé que esa era la promesa de compraventa. Y le dice uno, la promesa de compraventa o la compraventa, aquí está, no, y es un contrato inicial, un precontrato allí, donde hay una cesión de área. Entonces, mire que desde allí no hay información clara. Es importante resaltar que es para que se pueda aplicar las normas del consumo, debe estar prevalido de una relación de consumo, como lo indica el artículo 5 de la ley 1480. La normatividad es específica y primero se debe detectar que sea una relación de consumo, pero aquí es claro que cuando un comprador de vivienda nueva, sea persona natural o jurídica, simplemente no se dedica profesionalmente a ese tema, porque si se dedicara profesionalmente y está dentro de la actividad económica no le aplicaría, pero aquí generalmente son personas que compran su vivienda para uso. Entonces allí ya se puede determinar que la parte compradora está en la relación de consumo y que el vendedor es un profesional que habitualmente se dedica a esa actividad, a construir y a vender proyectos de vivienda. Entonces allí ya tenemos una relación de consumo, y esa relación de consumo, hablábamos de jerarquía de normas. Entonces la principal norma es la Constitución, ahora vienen las relaciones de consumo y después vamos a hablar del Código Civil y el Código de Comercio, que se aplica para los temas fundamentales o específicos como la promesa de compraventa, la compraventa como tal y toda la regulación del contrato de fiducia mercantil. Fiducia que generalmente es de administración y pagos o de preventas o en fin, varios encargos o actividades fiduciarias que se realizan en torno a la construcción. Todo encaminado a que exista una seguridad jurídica. Eso es lo que quieren los proyectos de vivienda y demás, que diga, este es el constructor que es especializado en construir la vivienda, y esta es la fiducia que maneja los dineros y que no permite que el constructor se gaste los dineros. En principio es así, aunque veremos una gran cantidad de falencias en ese tema. Entonces, para que usted tenga claro, en la etapa precontractual, lo principal que usted debe de reclamar es el derecho principal que usted tiene es el derecho a la información. Y el derecho a la información debe ser completa, veraz, oportuna. Tiene 6 requisitos el derecho de información. La información tiene que ser clara, veraz, suficiente, oportuna, no cuando ya no se requiera, verificable y comprensible. Es decir, no puede ir en letra pequeñita, en letra menuda. Tiene que ser comprensible, tiene que ser clara, verificable, eficaz. Tiene que cumplir todos estos requisitos para que se entienda que usted recibió suficiente información. Y muchas veces vamos a ver que no se recibe información. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo pequeño de que a veces no se recibe suficiente información. Adicionalmente, tengo para decirles que hay una circular básica del año 2012 que se incorporó a la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio y que determina cuáles requisitos fundamentales se le debe informar al comprador de vivienda, y son específicos. Por ejemplo, en esa circular le dicen, vea, en el derecho de información, aparte de los 6 ítems que mencioné, también debe contarle, por ejemplo, la persona que vende el proyecto, la persona jurídica o el vendedor. Se deberá informar el área privada construida. Muchas veces uno dice, no tiene ni idea. A usted le dicen, aquí hay apartamentos de 68 metros cuadrados, hay otros de 70 y pico, hay otros de 120 metros, hay otros de 150, etc. Pero ¿cuál va a ser el suyo? El área privada suya, ¿cuál va a ser? Eso queda al garete, queda muchas veces abierto. Y usted está pensando que va a adquirir un apartamento de 78 metros cuadrados y de pronto le van a vender uno de 65 metros o de 70. Puede variar. Y usted está pensando en áreas privadas, pero de pronto puede ser que hayan
áreas comunes de uso exclusivo, o pueden ser que hayan áreas comunes y usted no tiene entendido para qué es. Por ejemplo, el proyecto va a tener piscinas y va a tener zonas de juegos infantiles y usted está comprando el apartamento para su familia y sus niños menores de edad. Y de repente, posteriormente, se ve que en las etapas nunca se entrega esa parte, por ejemplo, de las zonas comunes. Entonces uno dice, no me dijeron claramente cómo era, ¿cierto? Entonces, dos cargas importantes que le impone esa circular básica al comprador de vivienda y que se lo debe informar el vendedor. ¿Cuáles? Una, se debe informar el área privada construida, y dos, se deberá informar el área privada libre o las áreas comunes de uso exclusivo. Hay unas áreas que son zonas comunes, pero de uso exclusivo del propietario del bien privado. También le tiene que informar varias cositas. Por ejemplo, cuando los parqueaderos, se trata generalmente todos los apartamentos tienen parqueaderos, cuartos útiles y demás. Cuando los parqueaderos de los propietarios estén ubicados en áreas comunes de uso exclusivo, que no son áreas del todo privadas, sino que, como le digo, son áreas comunes, pero las usa exclusivamente el propietario del bien privado, puede ser coincidir con un parqueadero, se deberá informar a los consumidores que una vez constituida la propiedad horizontal, porque recuerden que generalmente esos apartamentos, esas casas que se está adquiriendo, va a estar sometida a reglas de propiedad horizontal de la ley 675 de 2001, pues entonces allí va a haber una asamblea de copropietarios que toman decisiones y le deben informar que esa asamblea de copropietarios, con la decisión del más del 70% de los coeficientes de copropiedad, podrá modificar la destinación de las áreas comunes de uso exclusivo. Entonces puede ser que usted le hayan asignado un parqueadero a su zona privada como una zona común, pero de uso exclusivo para usted, pero que tenga en cuenta que el 70% de los coeficientes pueden modificar esa situación y usted queda sin parqueadero. Por eso no se le informa. Yo no he visto mucho que le informen a las personas ese tipo de cosas tan especializadas. ¿Qué más le debe informar? Por ejemplo, se deberá informar si el proyecto que se va a construir es o no por etapas. Eso es importante que se diga. Se deberá informar el valor aproximado o estimado de la cuota de administración, porque supóngase, mire, eso sí que es importante. A mayores unidades inmobiliarias, menor es la cuota de administración. A menores unidades privadas, mayor es la cuota de administración si está sometido a propiedad horizontal. Generalmente todos sus proyectos están sometidos a propiedad horizontal. Entonces supóngase que usted no calcula ese tema y entonces le pueden decir, la administración más o menos que usted va a pagar es 300 y pico, 100 y pico, dependiendo del proyecto. Pero qué tal que usted le digan después, si usted no lo prevea y le diga que la administración vale 1 millón y pico en un proyecto que es un proyecto en el que usted esperaba de pronto pagar una administración de 150, 200, 300 mil pesos. Eso desfasaría las expectativas suyas, porque dice, no, pues yo lo que quiero ser es propietario de vivienda para no pagar tantos gastos y tantos como si fuera un arriendo. Y usted le van a cobrar una cuota de administración que es como un arriendo, pues entonces no tiene sentido. Y dice, pero si me lo hubieran informado yo no hubiera tomado la decisión. A eso es que se refiere la debida información para que usted tome la decisión adecuada. Otra situación que le deben informar, se deberá informar el estrato socioeconómico que tendrá el inmueble, estrato que podrá estar sujeto a modificación por parte del respectivo municipio o distrito. Claro, hay situaciones que escapan a la constructora, que la alcaldía X dice cambia el estrato, en fin, y eso escapa al dominio de la constructora, pero generalmente le puede decir, mire, el estrato socioeconómico va a ser este y este, para que el comprador entienda que eso es lo que él quiere comprar. Se deberá informar las características de las zonas de parqueo. Esos son bienes privados, esos son bienes comunes, eso es que lo permiten allí, es zona de visitantes, ¿qué es? Se deberá informar también de manera general las características de los muebles y equipos que se van a entregar y el tipo de calidad de los acabados. Es decir, que hacen parte de la obra blanca final, que va, no va, incluye, no lo incluye, qué incluye realmente, porque cuando uno ve y mira a los compradores el apartamento modelo, pues todo el mundo está feliz con eso y se hacen ideas que de pronto no van a recibir. A eso se refiere este tipo de información, que sea clara, veraz, oportuna y verificable. También, en caso de que el proyecto se realice por etapas, se deberá indicar claramente qué zonas comunes
se entregarán con cada etapa y el estimado de cuándo se desarrollarán las etapas posteriores sin perjuicio de que las fechas propuestas puedan variar. Entonces, claro, porque mire, entonces es la torre 1, la torre 2 y la torre 3. Entonces, dígame si con la torre 1 y la torre 2 entregan la piscina, o la piscina la entregan y los juegos para los niños infantiles lo entregan en la etapa quinta, un día de estos dentro de 10 años. No me interesa. Es de acuerdo a las expectativas y de acuerdo a lo que el comprador vaya a adquirir. Entonces mire que es una información puntual que le están diciendo allí, que le informe al consumidor. Ese tipo de cosas debe ser suficientemente informado para que la persona tome la decisión. Entonces mire, ahí tiene usted un derecho ya fundamental allí, del que lo protege, el derecho del consumidor, y que genera perjuicios. Generalmente las demandas que se hacen ante la Superintendencia de Industria y Comercio son encaminadas al cumplimiento de la calidad, la idoneidad, de que el consumidor no se vea afectado y que el que le vende, el productor o vendedor, le cumpla con la situación. Hay otras indemnizaciones que se buscan ante la jurisdicción civil, pero por ejemplo, las que se generen por publicidad engañosa, como acto seguido vamos a hablar, generan indemnizaciones y se pueden pedir las mismas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, en tratándose de publicidad engañosa, es importante que usted, generalmente nadie piensa en eso. Muchas veces yo me he encontrado personas muy organizadas que llegan con la página web, con las pantallazos de todo, con el plegable que les dieron, con todas las piezas publicitarias, cómo accedieron, quién les dijo, el proyecto, cómo fue, pero otras personas que no lo tienen en cuenta. Qué bueno que usted vea este video y téngalo en cuenta para su próxima adquisición de vivienda. Tomar los pantallazos de las páginas web, pues los pueden cambiar. Entonces, en el que usted le están ofreciendo X proyecto con zonas verdes, y entonces, ¿qué le están ofreciendo? Y que eso sea coherente, que esas piezas publicitarias sean coherentes, porque esa etapa es muy importante. ¿Quién lo creyera? Es una de las etapas más importantes para adquirir vivienda, es esa etapa en la que usted ve el proyecto, se motiva y usted toma una decisión. Su voluntad está en este momento en manos del vendedor prácticamente, que lo está induciendo, y eso es que lo induzca bien. Entonces cuando usted está bien inducido y lo que le ofrecen es lo que le dan, pues no pasó nada. Pero cuando usted le ofrecen algo y usted va a ver después, y entonces el proyecto era para desarrollarse con lugares acuáticos y después no hay ni agua, un ejemplo, o por ejemplo en zonas verdes, y entonces es una reserva forestal que no se puede ocupar, o en fin, pues entonces ahí está fallido, se indujo en error a la persona. Entonces cuando hay publicidad engañosa genera perjuicios, y no estoy siquiera hablando ni de resoluciones de compraventas, ni de las reglas de la promesa del compraventa, ni la compraventa. Esa va más adelante en este video, que vamos a hablar de la etapa contractual. Estoy apenas en la etapa precontractual, en la que usted va y adquiere allí, digamos, la opción de compra y empieza a pagar unas cuotas, en fin. Otra importante que le tienen que decir, aparte pues de la publicidad engañosa, pues no puede haber publicidad engañosa y usted no lo pueden inducir en error allí. Y lo que le ofrezcan es lo que le tienen que entregar, ¿sí? Entonces, ahora vienen unos temas allí dentro del desarrollo de la adquisición de vivienda, que es que a veces no le informan muy bien, y esto sí es fundamental. Le cuento que de cada 10 casos que nos llegan de esto, 9 fallan por esta situación que voy a hablar. Resulta que a las personas adquieren las viviendas y dicen, listo, ¿cómo se paga esto? Entonces dicen, mira, tú puedes separar el proyecto y puedes pagar de un 100% del valor, el 30% lo vas a dar como cuota inicial. Y esa cuota inicial la puedes dar así, de esta manera. Listo, mensual según tus ingresos. Cuando alcanzas el 30%, se te va a otorgar, tú vas a solicitar, comprador, un crédito hipotecario de vivienda. Y entonces tú pagas el 70% porque el banco desembolsa el dinero de la constructora del 70%, y entonces el comprador paga ese crédito hipotecario por cuotas. Hasta ahí, todo genial. Cuando la persona le pueden dar crédito hipotecario, que es una de las cosas más difíciles en Colombia, que le asigna a usted un crédito hipotecario, a veces que no.
Hay veces que gente con buenos ingresos y pero de pronto no tenéis todo el historial crediticio que se requiere y demás y no se lo otorgan. Entonces, pero eso la persona cuando está comprando no lo mira siquiera. Es un deber del vendedor hacer los cálculos y decir, venga, usted sí es candidato a un crédito hipotecario y decirle algo. Nadie pregunta, casi nadie se detiene a preguntar y decir, venga, y si yo doy el 30% y después el banco no me aprueba, ¿qué pasa? Es que donde usted haga esa pregunta se daña el 90% de los negocios porque el vendedor no tiene respuesta. El vendedor la respuesta es, bueno, eso buscamos otra alternativa, en fin, pero no. Mire, hay una situación. Allí es un gran negocio para las constructoras porque ellos pactan cláusulas penales. Entonces quieren cobrar cuando usted llega al 30% y va a adquirir el crédito hipotecario y el banco le dice que no, o varios bancos le dicen que no, ¿usted cómo hace entonces para seguir adelante pagando el proyecto si le falta el 70%? Ya dio el 30%. Entonces ahora viene el lío. Bueno, entonces yo me voy a desistir. Sí señor. Entonces, primero vamos a ver si hay plata para devolverle. 1. 2. Vamos a ver entonces para cobrarle el 100% de la cláusula penal. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. El apartamento se lo están vendiendo por 500 millones. Algo sencillo. Y entonces el 30% son 5 por 3, 15. Entonces tiene que dar el 30% de cuota inicial, son 150 millones de pesos. Y tiene que pagar los otros 350 millones con un crédito hipotecario. ¿Qué pasa si usted llega al 30% y no le otorgan el crédito hipotecario? Entonces ellos le hacen la siguiente cuenta. Entonces los honorarios de abogado, los costos financieros, no sé qué, le sacan un poco de arandelas y le dicen, ¿y la cláusula penal qué vale? Y es el 20%. 5 por 2, 10. Un ejemplo, hay veces que es del 30%. 5 por 2, 10. Son 100 millones de pesos. Usted dio 150. Nosotros le volvemos 50 y quedan 100. Eso es injusto, totalmente. ¿Por qué? Primero, porque era una situación previsible. Era previsible que si yo le puedo hacer a usted un estudio y determinar si le van a dar un crédito hipotecario en 2 o 3 años o no. Aunque las condiciones pueden cambiar, pueden ser situaciones externas. Pero generalmente debería preverse eso. Porque es que si eso no está bien calculado, más de uno desiste del proyecto por eso. Y allí viene el negocio de la construcción. Entonces usted queda como en un limbo, como en un vacío. Me dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué di esa plata así adelantada? Trabajaron con mi plata. Mire que el dinero, el costo del dinero en el tiempo, usted coge la calculadora y calcula con el IPC. Y 150 millones de hace 3 años son hoy mucho más. Entonces, es decir, si a usted le devuelven un poco menos, o en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, hay escenarios en que no devuelven un peso. Eso no debería ser así. Entonces, esas son situaciones que usted puede prever, que usted puede vigilar, que usted puede controlar en cierto momento, en cierta medida. Ahora bien, eso en el mejor escenario. Cuando los escenarios son que el proyecto no avanza, y la gente sigue dando plata y son varias etapas y no avanza y está muerto el proyecto, en fin, empiezan los problemas. ¿Y qué sucede acá? Mire, hay un tema que yo voy a tocar de entrada antes de pasar al plano contractual. Estamos en la etapa precontractual. Entonces, digamos, hay veces que no se desarrollan los proyectos y el comprador es un conejillo de indias, claro. ¿Por qué? Se lo hablo yo como experto en derecho de insolvencia y que manejo derecho societario y demás. Porque los constructores son entidades especializadas. No es que estemos satanizando aquí diciendo que los constructores son malos. No, hay constructoras muy serias y que llevan muchísimo tiempo en el mercado y desarrollan proyectos muy buenos y de una calidad excelente, óptima y no pasa nada. Yo estoy refiriéndome a temas que son de público conocimiento, temas donde las entidades se liquidan, se reorganizan, en fin, y antes empiezan los problemas y el consumidor es ahí medio jodido con la compra de vivienda. Porque no le devuelven, nadie le responde, todo el mundo se embolata, en fin. ¿Qué sucede? Analicen cómo puede ser un entramado de estos. Entonces, muchas veces está una constructora que es una matriz, una sociedad matriz. Pueden haber otras constructoras que son subordinadas de la sociedad matriz. Por ejemplo, un empresario constructor puede tener una sociedad matriz que es la que maneja y controla todo. Puede tener otra sociedad que es la que maneja, por ejemplo, la maquinaria amarilla. Otra sociedad que maneja los activos. Otra sociedad que maneja, digamos, los ingenieros. Estas son sociedades y usted está pensando que es una sola constructora. Y eso tiene un entramado. O para la cuestión de impuestos pueden tener una fundación o una corporación. En fin, sociedades civiles.
Entonces, para situaciones de manejo de impuestos internos, que usted ni siquiera se ha percatado de que eso puede existir. Y adicionalmente, súmele a eso el proyecto de el contrato de fiducia, que el contrato de fiducia es muy útil, es muy bueno, yo lo defiendo, yo lo promociono, nosotros asesoramos en contratos fiduciarios, claro, ni más faltaba, son muy serias, son entidades financieras, reguladas y vigiladas por la superfinanciera, claro que sí, son muy serias, pero hay problemas que se tejen en torno a eso. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es la situación? La sencilla, el constructor que tiene una sociedad SAS, entonces celebra un contrato de fiducia, de administración y pagos, por ejemplo, y aporta los bienes, el lote, y entonces, ojo, graba el lote de mayor extensión con una hipoteca, y mire pues los problemas. Y entonces, mientras que todo esté desarrollándose muy bien, y buenas ventas y todo, maravilloso. ¿Qué sucede? El contrato de fiducia, ¿quién lo celebra? El fideicomitente, que es la constructora o la sociedad SAS, en nuestro ejemplo. La entidad fiduciaria que crea un patrimonio autónomo. Atención, la fiducia X, no va a nombrar aquí fiducias, que no se trata de eso, se trata de la figura y el estudio de la figura jurídica. Entonces, la entidad fiduciaria como tal, es claro que hay un patrimonio de la fiduciaria y hay un patrimonio autónomo, que es, por ejemplo, el fideicomiso que se va a constituir para el desarrollo del proyecto X. Generalmente se llama como el proyecto. Proyecto no sé qué, como se llama la construcción, ¿cierto? El proyecto donde se está comprando, generalmente, para no confundirlo por temas de mercado, se llama así. Pero ¿qué pasa? Que vamos a ver que la jurisprudencia, la doctrina, los fallos judiciales y demás han declarado solidariamente responsables a todos. Por eso yo comencé diciendo de jerarquías normativas, porque está la Constitución, las relaciones de consumo y después el Código Civil, Código de Comercio y demás, en tanto de que regule las promesas de compraventa, las compraventas y más. Pero la relación de consumo es fundamental porque una de las protecciones es la solidaridad que la ley tiene encaminada, tiene garantizada, para que cuando surjan los problemas, abro comillas, todo el mundo empieza, no, yo soy la fiducia y este es el patrimonio autónomo, el patrimonio autónomo ya no tiene un peso, ya se le entregó la plata al constructor, el constructor dice, no, yo me estoy liquidando, yo estoy en la superintendencia de sociedades, yo me estoy reorganizando, y el comprador, ¿qué pasó? ¿Dónde está la plata, el proyecto, las ilusiones, la vida, toda esa energía que le puso al proyecto? A veces quedan en el aire. Y ya hay cantidades de fallos donde he protegido, tanto en la jurisdicción civil como en la Superintendencia de Industria y Comercio y en la Superintendencia Financiera, donde han protegido a los compradores de vivienda. Es más, se los digo como abogado experto en derecho de insolvencia, las normas del derecho de insolvencia tienden a proteger al comprador de vivienda. Le voy a decir algo, en la graduación de créditos están de segundo los promitentes compradores, o sea, están casi que después de la DIAN. Los promitentes compradores de vivienda urbana. ¿Por qué? Porque lo que quiere la ley es protegerlos. A veces cuando mismos colegas y demás dicen, no, esa ley de insolvencia, se abre esas liquidaciones de esas constructoras y nadie responde. No, mire, los promitentes compradores de vivienda, cuando incluso ya han pagado y no les falta dinero a la escrituración, el artículo 51 de la ley 1116 de 2006, abro un paréntesis hablando de ese tema, dice que el promitente comprador de vivienda se presenta no como un acreedor, sino como un promitente comprador de vivienda y le pide autorización a la superintendencia, al juez del concurso, y le dice, el juez del concurso, solicito, yo ya pagué, yo ya hice todo, no faltan las escrituras. Entonces autorice al liquidador para que me escriture. Entonces mire que ahí también hay unas protecciones, no todo es así tan malo y tan olímpico, pues que se van perdiendo las platas que porque liquidó, se organizó, en fin, no. También hay una regulación y todo es tendiente a proteger la vivienda o el comprador de vivienda nueva o de vivienda. ¿Listo? Y más si es de interés social y demás. Ahora, o aunado a otros proyectos. Bien, entonces digamos que allí en ese entramado, en esas situaciones, pues es que se tiene que proteger. Las normas del derecho consumidor son fundamentales para garantizar todas esas situaciones que protejan la compra de vivienda y que en un momento dado respondan. Ya hay fallos en donde han dicho, porque cuando empiezan los problemas, la fiducia es la primera que se sale. Dice, no, yo soy la entidad fiduciaria grande,
tiene unos patrimonios autónomos, mi patrimonio es distinto del patrimonio autónomo, yo no respondo. Ya hay fallos donde solidariamente los han vinculado y donde han tenido que pagar las indemnizaciones, la fiduciaria con su patrimonio total, solidariamente con el patrimonio autónomo que garantizaba esos dineros, claro. Y no es para menos. Y he visto jueces con puestos la camiseta en los procesos que hemos tenido, jueces que decretan pruebas hasta de oficio, vincula, muéstreme la contabilidad, ¿cómo así que no se pagó la hipoteca de mayor extensión y que se hizo la plata? La que tienen cositas, vea, yo veo, ¿cierto? Entonces tráigame la contabilidad de la fiducia, la contabilidad del patrimonio autónomo, tráigame la contabilidad de la constructora, muéstreme a ver dónde salieron los dineros, cómo se movió esto. Y hablando otra vez del tema de la insolvencia, tengan en cuenta, porque es que le han dado muy duro, no, esas constructoras van y se liquidan y después no pagan. No, hay un tema también, que es la solidaridad y es la responsabilidad subsidiaria de las subordinadas con las matrices. Cuando la matriz se liquida o ingresa en un proceso de reorganización, se entiende que las subordinadas que tengan esa misma crisis es como consecuencia de la controlante o matriz. Entonces también, en tratándose de fiducias y de otros tipos de sociedades, hay responsabilidad subsidiaria para cuando la constructora no paga. Entonces, no es que el tema sea así tan olímpico. Miren que nuestra firma de abogados es muy integral en ese tema, porque nosotros no solamente asesoramos el tema del promitente de comprador de vivienda, sino que además hemos estado del lado de los constructores y demás en la superintendencia de sociedades y demás, y podemos entender, y como asesoramos el derecho societario y corporativo, podemos entender cómo es el entramado societario y de compra de vivienda y demás, que puede llegar a un momento dado a afectar la vida de gente que se ha suicidado por eso, porque ha perdido su sueño, su vivienda, gente que ha comprado 2 o 3 viviendas al tiempo, por inversión o lo que sea, y se han visto con pérdidas que son, mejor dicho, son cosas patrimoniales, pero la gente sufre mucho, realmente. Me ha tocado vivir todo, me tocó la experiencia del Space, con eso le digo todo, de cerca, mirar compradores personas que invirtieron 1.000 millones de por un apartamento y lo perdieron porque se cayó, porque como han construido. Temas de eso, de allí el Space, estoy hablando en la ciudad de Medellín, ¿no? Nosotros litigamos a nivel nacional, pero el edificio Space, que fue famoso, que se cayó en la ciudad de Medellín. Entonces, bueno, y de allí se derivó hasta una ley. La ley, se las comparto, es la ley 1796 de 2016, que es la ley de vivienda segura, para las garantías que se dan y demás. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces, tenemos pues como síntesis que en la etapa precontractual usted tiene básicamente derecho a la información y información profunda, no cualquier tipo de información, muy especializada, y a que no le den, a que le garanticen que no hay publicidad engañosa. Ahora bien, en la etapa contractual ya estamos hablando de que se avanza el proyecto y que ya no estamos hablando de cesión de área ni demás, ni de beneficiarios de área, sino que ya estamos hablando de un promitente comprador de vivienda. Cuando ya se firma la promesa de compraventa. Recordemos que la promesa de compraventa de un bien inmueble es un acto preparatorio para arribar a un acto definitivo jurídico que se denomina la compraventa. Entonces, no confundir promesa de compraventa con una compraventa. La promesa de compraventa generalmente se hace por escrito, se determinan los linderos, medidas, por el norte tal, por el sur tal, por el oriente tal, y vaya a ver usted, yo he visto promesas de compraventa que no tienen eso, como lo acabo de decir, no hay linderos, entonces está viciada de nulidad absoluta. Entonces estamos hablando de que ya nos salimos de la superintendencia de industria y comercio y nos vamos con el juez civil y decimos, señor juez, esta compraventa por favor está viciada de nulidad absoluta, y vamos a la consecuencia, que es las restituciones mutuas. Entonces, devuélvame la plata indexada con todos los perjuicios y demás, ¿cierto? Entonces ya hablamos de otras situaciones. La promesa de compraventa difiere de la compraventa, porque por ejemplo la compraventa se hace por escritura pública como requisito general. Ya cuando usted le hablan de compraventa, no de promesa de compraventa, sino de compraventa, cuando usted ya va a ser propietario, ya es propietario, entonces usted eleva la escritura de compraventa en la notaría, la protocoliza y la registra como tradición
en instrumentos públicos, ya usted es propietario allí, pero esa es ya la última etapa. Entonces, vamos a decir, en la etapa, hablamos primero de la etapa precontractual, y en la etapa contractual, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son las protecciones? Entonces ya no opera el derecho del consumo, sí opera el derecho del consumo. Por ejemplo, el derecho del consumo opera en la etapa contractual con la protección por cláusulas abusivas, también por la calidad e idoneidad del producto que le están vendiendo el edificio. Entonces ahí vienen las garantías. El constructor tiene que garantizar la obra durante 10 años y los acabados u obra blanca 1 año a partir de la entrega de los bienes, de las zonas comunes. Y eso sí que hay problemas ahí. Ese es un punto que ha estado de los dos lados. Nuestra firma ha estado de los dos lados, defendiendo a la constructora y defendiendo a los compradores en una copropiedad donde no les entregan las zonas comunes bien y donde dicen que las entregaron y esas de entrega no tienen nada. Entonces allí es un punto donde yo he identificado y hemos identificado aquí en la firma que se arman una cantidad de litigios por ese tipo de cosas. Ahora, las cláusulas abusivas son de especial recurrencia en este tipo de casos. Yo he visto una gran cantidad de abusos en el que le ponen a renunciar a muchos derechos a los promitentes compradores de vivienda, donde le traslada la carga de la prueba, donde los ponen a una gran cantidad de suplicios, y esto está ampliamente regulado. Entonces veamos, la normatividad de la ley 1480 de 2011 habla de las cláusulas abusivas. En su artículo 42-43 habla de las cláusulas abusivas. Vamos a plantear algunos tipos de cláusulas abusivas, entonces para que tengamos en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pueden ser tipos de cláusulas abusivas aquí? Las que vinculan al consumidor aun cuando el vendedor incumpla. Entonces, la ley del embudo, la constructora incumple todas las veces, pero entonces no pasa nada. Entonces, no, queda vinculado al consumidor. Las que estipulan el pago de intereses no autorizados. Entonces, si usted queda mal, entonces paga intereses de plazo, interés de mora, interés de los intereses, más la cláusula penal, más no sé qué, cláusula abusiva. Las que implican renuncia a los derechos del consumidor. Entonces, usted no podrá reclamar porque entonces más adelante ya queda para salvo con la constructora, queda para salvo con usted y entonces usted no puede reclamar nada. Es una cláusula ineficaz. A ver, las cláusulas abusivas, ¿qué es eso? A ver, es para equilibrar. ¿Por qué para equilibrar el contrato? ¿Por qué se hacen las cláusulas abusivas? ¿Por qué se gesta esta protección en cláusulas abusivas? Porque los contratos se tienen que ejecutar de buena fe y debe existir un equilibrio, de guardarse un equilibrio entre la buena fe contractual, ¿cierto? Entre el comprador y el vendedor. Entonces, como son contratos uniformes, usted no puede discutir, es decir, usted no puede llegar a la constructora y decir, no, esa clausulita, quitarla, esa clausulita, vamos a modificarla. No, usted le dice, señor, señora, bien pueda, firme acá y adhiérase. Entonces, como usted se adhiere, dice la ley del consumidor, dice, venga, pero verifique una cosita, si hay cláusulas abusivas identificables ahí, son ineficaces de pleno derecho. No hágase de cuenta que no existe la cláusula. A eso me estoy refiriendo y eso es una defensa que tiene el promitente comprador cuando ya está en la etapa precontractual, en la etapa contractual, digamos, perdón, no precontractual, en la etapa contractual. Entonces la que dice, mira, este contrato que firmamos tiene cláusulas abusivas. Digamos en las que implican la renuncia de los derechos del consumidor. Las que limitan la responsabilidad del productor. Vea, el productor no va a responder sino hasta acá. Ya no responde más. No. La ley del consumo habla de solidaridad entre el productor y el vendedor. Y la responsabilidad es casi que limitada. Pues hay situaciones, hay casos de casos, hay culpas leves, hay muchas cosas que hay que verificarlas. Pero en principio está eso. Y generalmente uno encuentra contratos donde está limitada la responsabilidad del productor. Las que implican el no reintegro de lo pagado al consumidor. Entonces a usted no se le reintegrará un peso porque entonces se acabó la plata, entonces no hay plata para usted. Y eso está en el contrato. No, un momentico, es una cláusula ineficaz. Haga de cuenta que no existió nunca. Las que trasladan la responsabilidad al productor. Las que presumen la voluntad del consumidor. No, eso fue que usted lo quiso como comprador. Recuerdo que usted quería eso. Usted quería que nosotros no le pagáramos. No, eso realmente no. Es ineficaz. Las que establecen la prohibición de resolver el contrato. No, es que usted no se puede salir de este proyecto de vivienda nunca. Usted tiene que permanecer acá. No, la persona puede desistir y demás. Y eso se volvió un negocio tremendo,
de las constructoras, porque es que, va a asistir, primero, espera a ver si yo le doy instrucciones a la fiducia y yo le digo cuándo le pagamos esa plata. Dentro de un año hablamos, entonces mientras tanto, ¿qué? Y los intereses, y en fin. Y además le vas a contar la cláusula penal de todo el proyecto. Ya hay fallos de la SIC y fallos judiciales de jueces donde dicen, no, la cláusula penal no se puede cobrar por todo el proyecto totalmente. Si estamos en etapa precontractual, aquí estamos hablando de la etapa contractual, aquí se aplicaría la cláusula penal porque hay promesa de compra-venta, pero en la etapa precontractual, por ejemplo, se puede cobrar solamente, si vamos en el 30% del proyecto o en el 20% del proyecto, la cláusula penal se cobra sobre ese porcentaje, ese 20%, no sobre todo el proyecto. Ahora, vuelvo y rectifico, cuando ya hay una promesa de compra-venta, ya está más seguro el negocio y todo, ya sí se pueden cobrar cláusulas penales. Y eso que hay situaciones en las que podría revisar el tema. Pero generalmente las cláusulas penales no operan así de pleno derecho, olímpicamente, arbitrariamente. Es más, habría que demostrar el incumplimiento total, realmente, de quién incumplió a quién. Es que hay veces que le dice, usted me tiene que, la constructora le dice, usted me tiene que pagar la cláusula penal, y va uno a mirar, mande un derecho de petición para que vea, muéstrame la licencia, muéstrame la licencia ambiental, muéstrame los planos, muéstrame la curaduría que dijo. Y hay veces que uno se encuentra con que no hay desarrollo de proyecto, y uno dice, ¿y cómo me vendieron el proyecto? Y quieren cobrar cláusula penal. Grave, ya estamos en los linderos del Código Penal, ¿cierto? Entonces, mire que hay situaciones en las que hay que revisar cada caso. ¿Listo? Entonces, ahí tiene usted protección como cláusulas abusivas y demás. Adicionalmente, vienen las normatividades del Código Civil. Todo incumplimiento en un contrato va envuelta a la condición resolutoria por incumplir lo pactado. Vienen las normas de la normatividad del Código Civil también, que habla sobre la responsabilidad del constructor, artículo 2060, numeral 3. La nueva ley de vivienda segura, la ley en el Código Civil también la normatividad que habla, si no estoy mal, el 1869, que habla de la venta de cosa futura. Entonces, mire, venta de cosa futura, ¿cómo así? Yo le puedo vender a usted algo que va a existir en el futuro, pero es condición de que en el futuro exista, porque si en el futuro no existe la venta de cosa futura, ahí ya estamos empezando a flaquear y ya empiezan los vicios del consentimiento y demás, y el objeto ilícito, la causa ilícita, la nulidad de los contratos. Entonces también está protegido por el derecho civil en tanto a lo que tiene que ver con la evicción, los vicios ocultos y demás. Todo ese tipo de normas, si hablamos de jerarquía, entonces vamos a decir Constitución Nacional, derecho de consumo consumidor financiero, consumo de la SIC, de la 1480, y consumidor financiero también, porque está la fiducia, normas del Código Civil y normas del Código de Comercio para los contratos de fiducia, ¿no? Para que toda esa regulación que sea adicionalmente de las circulares únicas y las circulares básicas de la superfinanciera que regulan el tema con las fiduciarias. Ya cada día más se tiende a la protección especial que hay con los dineros afectos a proyectos de vivienda. Bueno, amigos, hasta acá ese abrebocas que vamos a hacer de los compradores de vivienda. Vamos a hablar de otras normativas. Eso tiene cantidades de normativas. Hay normativas administrativas de protección desde las alcaldías. Por ejemplo, la alcaldía distrital de Bogotá y muchas alcaldías a nivel nacional. Entonces, este tema tiene tanto de largo como de ancho. Muchísimas aristas, muchísimas situaciones que se pueden presentar. Estamos con nuestros asistentes aquí, abogadas junior, solicitándole a varios jueces de casos juzgados donde nos van a enviar